Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es la economista Jeanette von Wolfersdorf. Ella es miembro del Consejo Fiscal Autónomo, autora del libro Capitalismo y miembro de la Comisión Jaraquemada, creada para regular la relación del Estado con las fundaciones y ONGs. Con ella conversaremos sobre cómo retomar la senda del crecimiento en Chile, las regulaciones necesarias para que haya una mayor competencia en las empresas chilenas, así como su visión de un capitalismo de bienestar. Jeanette von Wolfersdorf, bienvenida a Influyentes. Muchas gracias, Paula. Quiero que partamos hablando de economía y de lo difícil que está haciendo en Chile lograr un pacto fiscal, lograr la reforma de pensiones, así como también hay una demanda muy fuerte por medidas pro crecimiento, ¿no? ¿Cuánto afecta esta actividad económica que está lenta, el hecho de que haya incertidumbre constitucional y el hecho de que haya parálisis en tantas reformas? Más que la incertidumbre de la Constitución, diría el parálisis de reformas concretas que igual podrían haber ocurrido durante el proceso constitucional, afecta naturalmente el mercado, el dinamismo del mercado, en momentos cuando uno sabe que el mercado igual necesita reformas, pero reformas planteadas, conciliadas, pero el mercado sí requiere un foco regulatorio distinto en materia de sostenibilidad y también crecimiento y pro competencia. Esto requiere cambios, pero requiere una manera distinta de conversar estos cambios y para eso naturalmente uno necesita un sistema político que permite que cambios ocurran junto con los cambios del mundo, porque la economía tiene que hacerse cargo de los cambios del mundo y eso significa que el regulador también tiene que hacerse cargo a tiempo, razón por la cual va a ser de creciente importancia de que el sistema político sea más eficaz y no quede en el status quo para que el mercado no quede, por un lado, subregulado y por el otro lado, sobreburocratizado. Claro, eso quiero que hablemos también porque una de las críticas que hay desde el mundo de los gremios empresariales, desde los empresarios, es que por una parte este gobierno no le ha puesto énfasis al crecimiento y quiero saber cuál es su mirada de las medidas pro crecimiento del ministro Marcel en este pacto fiscal y por otro lado está la permisología, ¿no? Esta cantidad de permisos distintos que no conversan entre sí y además que toman muchísimo tiempo que estaría afectando la posibilidad de que haya inversiones en Chile. Sí, exactamente. Bueno, si uno ve las propuestas del gobierno en materia de crecimiento económico, tienen que ver con fomento, con desburocratización también. Esto va en línea con la propuesta de la CPC. Y la CPC además pone énfasis en medidas pro competencia, pero cuando se trata del Estado frente a los privados, cuando se trata de contratos de arrendamiento por litio y cuando se trata de contratos del MOP, por ejemplo, y la competencia desleal por la economía informal, ahí sí los gremios empresariales o la confederación tienen un foco en competencia que me parece muy interesante. Hay que decir que este foco pro competencia no lo ven para el mercado en sí. Y esa es una de las críticas que usted ha hecho y que hizo en su libro Capitalismo, de hecho, ¿no? Que el mercado chileno finalmente era poco competitivo y que las empresas en realidad, aunque lo declaraban, realmente no estaban a favor de una institucionalidad que fomentara la competencia. Sí, aun cuando la CPC, si uno ve la estructura de los gremios que son parte de la CPC y las empresas que son a su vez parte de los gremios que son socios de la CPC, uno puede decir que en como quizá el 90% de los casos son empresas en realidad no grandes, no los más grandes, que necesitan medidas pro competencia. Yo espero que estas voces también se muestran con el tiempo cuando haya una comunicación desde el gremio hacia el gobierno sobre la política económica, para que también todo lo que significa fomentar el funcionamiento del mercado sea acorde a lo que es la mayoría en la CPC y no acorde a los intereses del 0,01% de las empresas que según datos del Servicio de Impuestos Internos, tienen el 0,1%,
7% tiene casi 66% de la facturación total del país. Y este 0,1% a la vez tiene solamente el 17% del empleo, son un poco más de 1.000 empresas. Y uno ve finalmente que son normalmente cómo funciona el poder, la concentración de poder en los mercados. Algo parecido se repite en países de la OECD, donde no es el 10%, no es el 1%, sino es el 0,1% de las empresas que en realidad concentran la mayor parte de la facturación. Y en Chile eso es especialmente pronunciado. Si uno ve datos del Institute for Fiscal Studies de 2019, por ejemplo, el 0,1% de la empresa para el Reino Unido tenía casi un 50%, pero no 2/3 del mercado. Y tenía un 40% del empleo y no un 17%. Vemos que la empresa en Chile tienen muy pocas empresas, efectivamente un gran porcentaje sobre la facturación del mercado proviene de unas muy pocas empresas que a su vez tienen muy poco empleo asociado relativamente a su peso de facturación. Y eso es un tema que debería preocuparnos, porque como país tener un mercado donde las organizaciones grandes son cada vez más grandes, de hecho la empresa sobre 2.000 millones de dólares de facturación han crecido entre 2005 y 2021, que son los últimos datos, a lo menos del Servicio de Impuesto Interno, en sobre 300%, mientras empresas medianas o los pymes, que no son medianos para mí, son más chicos según la clasificación en Chile, no están correctamente clasificados. Claro. Y es una concentración entonces del poder también, ¿no? Y de la representación, como dice usted, de los gremios. Usted, Janet, ha sido bien crítica de los gremios empresariales, de la CPC, de la SOFOFA. Hoy día están en la postura de, frente a este pacto fiscal propuesto, de que no están disponibles para ningún impuesto más, sino que solo para exenciones, elusión, evasión. Y dicen que ya con haber accedido a las 40 horas, ya subir el salario mínimo a 500.000 pesos, ya es mucho, digamos, y ya es suficiente. ¿Usted está de acuerdo con eso? Me parece que un gremio hoy día debería plantearse o como estrategia que la redistribución funcione mejor en Chile, pensando en nuestra agenda social, o que la predistribución funcione mejor, que el mismo mercado sea una herramienta de movilidad social. Si uno ve que hoy día el gremio industrial, la SOFOFA, la CPC, no tienen una agenda predistributiva para que el mercado funcione mejor, para que los grupos económicos tengan una regulación adecuada en línea con lo que Luigi Zingales de la Universidad de Chicago presentó hace un mes atrás. Y además fue un informe encargado por, Ignacio Briones, cuando era ministro de Hacienda del gobierno del expresidente Piñera, ¿no? Exactamente, un análisis sumamente interesante que presentó en la FEN de la Universidad de Chile a mitad de agosto. Y este análisis, por ejemplo, propone una regulación de estructuras piramidales, propone una regulación de grupos económicos, propone aumentar la competitividad de la banca al separar banca con no banca, y también propone la separación de directores que son directores en banca y en negocio no bancario por los conflictos de interés que esto conlleva. Entonces, si uno ve todo este paquete de propuestas pro competencia de Luigi Zingales, que fueron elaborados después de más de 2 años de estudio encargado, como ha dicho, por Ignacio Briones cuando era ministro de Hacienda, me parece un gran aporte a la conversación y al debate, pero no ha habido respuesta de los gremios, y me parece no es constructivo cuando los gremios finalmente no abordan propuestas pro mercado, sabiendo que además a la mayoría del gremio, de las empresas asociadas al gremio, le conviene eso, pero que probablemente van a tener presión por sí solo,
no hacer propuesta porque esto podría tener consecuencias negativas que también Luigi Zingales expuso en... Sí. Janet, ¿ya has visto alguna diferencia en la SOFOFA, por ejemplo, con liderazgos nuevos como el de Rosario Navarro? Que es una, digamos, una voz nueva, que era parte de la SOFOFA, pero que llegó, digamos, con una plataforma de liderazgo más dialogante, más de hacer los cambios para las empresas chilenas de cara a sus clientes, de cara a sus empleados, a sus consumidores, y también de cara a lo que hoy día una empresa debe ser para ser sustentable. Más simpática no significa más dialogante. Y a mi juicio aquí el diálogo no se ha mejorado. De hecho, el tema beneficiarios finales, una reforma que Chile se da el lujo de no abordar, aun cuando es necesario en políticas antilavado de activos, pensando en el narcotráfico, es necesario en materia anticorrupción, anticolusión, como el mismo Luigi Zingales dice, uno no puede ni entender riesgo de colusión cuando uno no sabe quién es dueño de qué. Claro, y por lo tanto, ¿dónde están los conflictos de interés o las colusiones, no? Absolutamente. Entonces, este tema no está nunca abordado por los gremios. Igual propuestas de regulación de grupos económicos no están abordados y me parece que para entrar, ojalá en una conversación constructiva y pensando en el futuro de nuestro país y de las generaciones que vienen, los gremios tienen que cambiar su política que justamente no ha sido dialogante o ha sido dialogante solamente en los temas bonitos de educación, de conversemos, pero Sí. en realidad no en reformas estructurales. Sí. Ahora, ¿cómo, Janet, se puede poner en la agenda pública el tema este de una mayor regulación? Como dice usted, parte de su propuesta es un capitalismo mejor regulado, ¿no? Un capitalismo que, aparte de ver todos, digamos, los costos hundidos que hay de sus operaciones, también tenga una mayor regulación que además fomente mayor competencia, ¿no? ¿Cómo se puede poner ese concepto en el debate público chileno cuando desde la empresa lo que está es lo contrario, como que hay que desregular o no tener tantas regulaciones porque la narrativa es que se están ahogando en regulaciones y en permisos, lo cual se ha acuñado en este concepto de la permisología? Lamentablemente es cierto que hay una sobreburocratización que hay que atender y con urgencia, pero también es cierto que hay una subregulación. Y O sea, las dos cosas malas, digamos. absolutamente, y eso tiene que ver con el desafío complejísimo que significa regular los mercados, porque para regular los mercados uno necesita como regulador información actualizada y necesita entender fenómenos complejos en toda su complejidad. Entonces aquí no hay forma de simplificar, no hay forma de tomar un punto del sistema y decir yo abordo este problema sin entender toda su interconexión, porque los mercados son cada vez más interconectados, los problemas son interconectados, eso requiere entonces mucho conocimiento, especialización, y cuando uno propone algo para el sistema económico como sistema complejo, además requiere verlo en su propio mérito y no en la negociación política donde todo se mezcla con todo, donde la reforma en sostenibilidad se negocia contra los votos. Para otra medida, claro, y se empieza como a hacer un intercambio, ¿no? Una transacción. Le quería preguntar por las medidas pro crecimiento que también se demandan desde las empresas, decir, bueno, ¿qué es lo que debiera hacer el ministro Marcel a su juicio para que el crecimiento en Chile mejorara y mejorara luego, para que podamos avanzar, porque llevamos 15 años con un bajo crecimiento, y sé que una parte, como dice usted, es mejorar la regulación para que haya mayor competencia, mayor dinamismo, pero ¿qué más se debe hacer? ¿Qué más? Es fácil decirlo porque en realidad medidas pro competencia son medidas muy complejas. Si uno ve el caso de Israel, significó regulación y separación de grupos económicos en la actividad bancaria y la actividad no bancaria, algo que el BCI, por ejemplo, tuvo que hacer en 2015, cuando adquirió una filial, un banco en Estados Unidos para cumplir con la regulación bancaria de allá, el Bank Holding Act. Y entonces
no es fácil ni rápido pensar en medidas pro competencia, pero son todo medidas que son necesarias. Cuando uno ve el informe del Knesset sobre el impacto de la reforma pro competencia de Israel, uno ve que llevó a menor crédito entre los grandes bancos o entre los grandes grupos, mejor dicho, y a mayor crédito entre los medianos y mayor crédito para las pymes de Israel. Entonces, Y ahí está el boom de innovación de Israel. O sea, parte de eso es como esta Startup Nation. es el conjunto de políticas industriales y de competencia. Y Chile hoy día tiene un renovado foco en políticas industriales que me parece muy positivo también. Tiene medidas realmente fantásticas como Scale X con como este partnership entre la Bolsa de Santiago y Corfo, inversionista, empresas nuevas en la bolsa, como da gusto verlo. Pero por el otro lado, las políticas industriales, las distintas que hay, entre ellas Scale X, no son acompañadas de política pro competencia ni con un foco suficiente en estadísticas, aun cuando sí hay instituciones como el Banco Central o el Servicio de Impuesto Interno que están innovando hoy día para mejorar la estadística del mercado, pero Hacienda todavía no ha puesto el foco en eso. Para ver, por ejemplo, con estadísticas regulares, la conexión entre empresas grandes y medianas y chicas, la facturación de empresas sobre 2.000 millones de dólares en el tramo 18 hoy día del Servicio de Impuestos Internos, a cuáles tramos compran. Y es decir, Claro, y cómo se van interrelacionando, el ¿no? input-output entre empresas grandes para entender el encadenamiento de las empresas grandes y menos grandes o medianamente grandes hacia atrás. Y nosotros como país deberíamos fomentar este encadenamiento, pero deberíamos entenderlo mejor desde la cifra. Por ejemplo, el Banco Central en la cifra, en sus estadísticas experimentales, muestra desde mayo datos muy interesantes sobre la facturación entre empresas en Chile y que muestran que, por ejemplo, los pymes compran más a empresas grandes que las empresas grandes. A las pymes. Es un dato interesante. Sí, porque debiera, digamos, es como contraintuitivo, ¿no? Ojalá los grandes se comprometen más y ojalá esto se refleja en las estadísticas y ojalá las estadísticas son cada vez más desagregados para entender también cómo los más grandes de los más grandes compran a los medianos grandes y, Sí. y observar el mercado con todo este conjunto de datos que se llama demografía de empresas, porque recién cuando entendemos la composición, la estructura de empresas del mercado, ahí entendemos los riesgos de colusión, los riesgos Claro, y de la de la concentración. concentración económica. Sí, Janet, quiero preguntarle por los gremios para terminar este capítulo, pero ¿se les pasó la mano cuando protestaron tan fuertemente por la ley de delitos económicos de cuello y corbata que terminaron yendo al Tribunal Constitucional? Eh, eh, Sí, me pregunta a mí, fue un error estratégico muy importante porque em, lo que se transmitió no fue un queremos mejorar esta ley, sino lo que se transmitió fue un no queremos esta ley. Y esto naturalmente se suma a una actitud muy parecida que el ministro Cordero también transmitió que ha habido en el caso CERNAC, de la reforma pasada que se frenó también en el Tribunal Constitucional frente como a darle más atribuciones al CERNAC. Y es de alguna manera una actitud que ya conocemos desde los gremios, donde cualquier reforma siempre tiene una excusa por no hacerse, pero uno tampoco recibe una propuesta que realmente aborda los desafíos que hay que enfrentar. Y en este sentido, pienso que debe haber un reconocimiento de que fue un error estratégico de este SOFOFA, de este CPC,
de enfrentar, de empeñar esta acción en el Tribunal Constitucional. Sin duda que espero que no se repita. Sí. Ahora, usted en su libro Capitalismo y también en su mirada pública, aboga por un capitalismo de bienestar, como dice usted. Usted dice, no es anticapitalista, al revés, el capitalismo, establece usted, el sistema que más ha traído prosperidad, y lo cuenta en su libro, lo demuestra, ¿no? Ha traído más prosperidad, pero necesita más regulaciones y necesita sobre todo ponerse al servicio de objetivos que hoy día son básicos, sustentabilidad en todo el sentido de la palabra. A la vez usted ha sido crítica, como decíamos, de los gremios empresariales y sus cabezas. ¿Ve la sociedad chilena, el empresariado chileno de todos los portes, yendo hacia un capitalismo de bienestar, o más bien se están habiendo, digamos, estas dos divisiones o esta división que hay entre quienes están contra el capitalismo? Recordemos que el mismo presidente Boric dijo que una parte de él quería derrocar el capitalismo, y quienes están por un capitalismo que no tenga mayores regulaciones. Mi percepción en esto es que si no regulamos el capitalismo de forma adecuada y anticipamos problemas, si no abordamos reformas que son complejas a los grupos económicos y a la banca, si no hablamos de la excesiva indexación que hay en la economía chilena, finalmente corremos al menos el riesgo de que la aversión frente al capitalismo y así frente al mercado va a aumentar. Y esto es un riesgo que hay que tomar muy en serio y va en línea con un libro que Luigi Zingales también escribió para salvar el capitalismo. De los capitalistas. Y lo que está muy en línea con Milton Friedman, que también dijo que los enemigos de los mercados tienden a ser los grandes empresarios que, igual como sectores de izquierda, desde el comunismo, socialismo, en realidad no quieren la competencia y el mercado, sino más bien sus propios privilegios. Y ahí hay un riesgo muy grande, porque a nivel del espectro político, si uno lo ve hoy día en Chile, pero lo mismo se repite también en la OECD, partidos que realmente defienden el mercado hay muy pocos. En Chile está el Partido Liberal, está Vlado Mirosevic, pero generalmente los sectores de... Y la derecha defiende el mercado, ¿no? Tienden a ser más pro empresas que pro mercado, porque a lo menos de allí no ha habido tampoco resonancia para impulsar reformas que son necesarias para realmente renovar el foco en medidas pro mercado. Y recién ahora, sí tengo que decir, hubo una propuesta desde el Senado, desde Francisco Chaguán, de sí querer avanzar también y apoyar desde el Senado el registro de beneficiarios finales para todo tipo de empresas. Sí, algo que usted ha abogado hace muchos años. Así que, estimado senador, esperar. Se avanza. Sí. Se nos acaba el tiempo, Janet, pero le quiero preguntar por la Comisión Jaraquemada, de la cual usted fue parte, la comisión que se creó después del escándalo, o más bien a partir del escándalo del caso Convenio, porque todavía está lejos de resolverse. Y ya después de 45 días, los miembros y las personas que estuvieron ahí dieron a conocer al presidente su informe con muchas recomendaciones. Primero, ¿quedó satisfecha con eso? O sea, ¿es una solución para que no vuelva a pasar en Chile un caso tan escandaloso como el caso Convenio? Es un informe que a nosotros nos tiene satisfecho y que fue mucho trabajo durante 6 semanas, casi en su totalidad de forma unánime, y que hace propuesta al presidente de manera muy estructural y que abarca no solamente las transferencias mismas, sino pregunta desde la contabilidad pública, registros contables, no solamente los registros de entidades sin fines de lucro, y los objetivos del gasto, para que no ocurra de que todo está correctamente tramitado, pero en realidad no sirve lo que se está encargando. Claro, que ese es el otro punto, no solamente que no se robe plata, por decirlo en castellano,
sino que sea para algo que realmente vale la pena comparado con todas las necesidades que tiene el Estado, ¿no? Sí, nosotros abordamos eso también, propusimos objetivos país para el presupuesto público, una renovación en el clasificado presupuestario también, y propusimos también desde la Comisión unánimemente el registro de beneficiarios finales, porque naturalmente uno no puede como Estado tener colaboradores a la hora de ejecutar programas públicos basado en principio de probidad si no sabes quiénes son los que controlan también una entidad sin fines de lucro, que también ahí hay beneficiarios finales. Y además esta entidad sin fines de lucro también tiene empresas con lucro alrededor, arrienda oficinas, etcétera. Entonces, para evitar conflicto de interés también ahí se necesita un registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Y el último punto que quisiera destacar y que nos fue muy importante en la comisión fue también sugerir que la Fiscalía Nacional Económica sí haga un estudio y elabore una guía para analizar cómo fomentar la competencia a la hora de asignar esos fondos, ¿no? a programas públicos, porque en compras públicas está muy claro que hay un proceso, hay una plataforma de Chile Compra, pero en el caso de programas públicos hay cada vez más glosas en la ley de presupuesto a lo largo del tiempo. Hay algunas restricciones legales también por ley. En el caso de la educación, de los establecimientos particulares subvencionados, pero que también por glosa restringen la entrega de ciertos fondos para programas públicos a entidades sin fines de lucro. Y hoy día, cuando hay empresas B, por ejemplo, que tienen propósitos sociales, cuando uno tiene al menos cada vez más estándares y podría exigirle sostenibilidad a la empresa, y la empresa ya no son como esta fábrica de Charlie Chaplin con la chimenea y el humo, y al lado tienes la fundación de las monjitas, que está maravilloso, y donde el Estado podría decir: yo trabajo solamente con la monjita, pero no con la fábrica contaminante. Esa caricatura que Claro, dibujé, es distinto de lo que hay hoy, ¿no? es hoy día sumamente distinto, cuando incluso hay empresas que tienen fines, propósitos sociales declarados del sistema B, por ejemplo. Entonces, ex ante, a mí me parece en lo personal un error estratégico y no acorde a una economía de mercado, cuando la ley de presupuesto dice que para ser privado proveedor que colabora, pero como proveedor pagado en programas públicos frente a la ciudadanía, uno tiene que tener una entidad sin lucro. ¿Cuál es Claro, esa exclusión tiene que ver con una concepción, como dice, de otra etapa, ¿no? Es de otra etapa, y razón por la cual nosotros sugerimos que la Fiscalía Nacional haga un análisis de competencia, porque una economía de mercado, concepto que lamentablemente no está en la Constitución, pero una economía de mercado significa que el Estado no solamente tiene que fomentar el mercado en sí, sino también cuando entrega fondos a los privados, en todo sentido tiene que haber un máximo de mercado, y también hay. Así que ojalá... Sí. Y competencia y transparencia también hay. Janette von Wolfersdorf, muchas gracias por esta conversación en Influyentes. Muchas gracias, Paula. Y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestra siguiente invitada es la documentalista Maite Alberdi. Ella es autora de documentales como La Once, El Agente Topo y De la Memoria Infinita. Es un documental sobre la historia de amor entre la actriz Paulina Urrutia y el fallecido periodista Augusto Góngora. Este film obtuvo el premio del jurado en Sundance y representará a Chile en los próximos premios Goya. Fue un éxito de taquilla en su primer fin de semana de estreno y ha sido comentario en todo el país. Espérenos, ya volvemos. Maite Alberdi, bienvenida a Influyentes. Gracias. Maite, tu documental ha causado muchísimo impacto, conexión, éxito de taquilla, muchos comentarios, y justo pasa además que se estrena el año y en el mes que conmemoramos los 50 años del golpe de Estado, en que ha habido toda una reflexión sobre la memoria, ¿no? Como qué se recuerda, cómo se recuerda, qué se olvida. Ha sido parte de lo que hemos estado pensando y reflexionando y sintiendo durante este año, en particular en este mes. ¿Fue pensado que esto iba a coincidir, esta reflexión tan profunda que haces tú en tu documental sobre la memoria,
con la reflexión que hace el país o que debiera hacer sobre su memoria histórica? No, para nada. Fue todo muy casual. No sabíamos cuándo íbamos a terminar la película. Tampoco es una decisión de uno como director cuándo estrenar, como que son decisiones de distribuidores que también están en otro país, tampoco piensan justo, o sea, se fue dando de manera casual y tampoco partió la película con ese foco, tampoco, o sea, es una capa, pero no la tenía al principio, entonces creo que fue confluyendo y termina siendo una película perfecta, yo creo, para este momento histórico. Exactamente, que una de las lecturas que tiene, y vamos a hablar de todas las capas que tiene este documental. Quizás por eso funciona, porque no se Sí, organizó tanto, como tantas claro. cosas que se organizaron Exacto, a tanto veces y no uno organiza y resultaron. programa, ¿no? Sí. Y bueno, y dentro de lo que ha costado y lo que costó o que no se logró tener un discurso, una narrativa Mm, común, ¿no? Más bien hubo distintas narrativas y distintos y fragmentos de distintas narrativas. tal cual. Esta película, este documental nos lleva a pensar justamente en la memoria infinita, en este caso la vida de Augusto Góngora y Paulina Urrutia, Mm. y cómo viven la enfermedad de Alzheimer que tiene él. Te demoraste 5 años en grabar esta película. Entonces mi pregunta es, ¿cómo fuiste eligiendo qué grabar, qué recordar de esa historia que estaba desplegándose frente a ti para que quedara en este documental? Yo te diría que elegí en montaje, como en rodaje no tuve mucho espacio de elección porque también siempre digo que es una película muy colectiva de, yo filmé una parte, pero gran parte de la película la filmó la Paulina, Augusto con su Handicam, los de teleanálisis, los programas en que Augusto trabajó, entonces son materiales de todo y lo que a mí me tocó filmar en realidad era lo que la Paulina y Augusto me daban acceso para filmar, como ellos me decían, oye, hoy día vamos a ir al teatro, vamos a hacer esto ven y yo iba como a lo que ellos consideraban que era apropiado que yo los acompañara. Entonces, como había un poco una dirección de parte de ellos y yo me entregaba. Y sí me pasó que por primera vez, cada vez que yo iba a filmar algo, sentía que todo era material posible para la película. Como que a Ya, veces uno tiene la sensación de hoy día perdí la semana y no tengo claro. nada y no grabé nada. Con ellos me pasaba que siempre había algo, porque esa química que tenían, entonces como ya, increíble verlos en esa situación, verlos así. Entonces, y te diría que todas las escenas que yo filmé quedaron. Yo no tengo material descartado de mi Claro, porque uno material, piensa, a lo ¿cachai? mejor hay horas de No, no, grabación no, que no llegaron, digamos, cero. al Entonces, documental mismo. todo lo que grabamos está. Hay muchos descartes del material de la Paulina porque era un año completo pandémico y eran muchas horas. Y también los descartes yo te diría que era más por repetición de lo mismo que porque muchos me preguntan, ay, ¿tuviste que dejar cosas muy terribles afuera? No, como esa es la dinámica, lo más doloroso que vivieron está en el documental, como están todos los matices, pero ya como era reiteración. Pero te diría, es un buen resumen. Maite, y otra, digamos, otra relación que hay en esta primera capa de su relación con el momento que estamos viviendo en Chile tiene que ver con la vida de Augusto Góngora, porque él además aparece su trabajo en teleanálisis, ¿no? Un noticiero que se hacía durante la dictadura, que hacía un grupo de personas como él y que iban contando lo que no se veía en la televisión, ¿no? Y se pasaba a través de estos betas. Y que es un reflejo también de esa parte de la historia nuestra, aparte que la historia de Augusto también es una parte de la historia de Chile muy importante que tiene que ver con la dictadura, con la transición, con el retorno a la democracia. Sí, Augusto para mí es uno de los rostros del retorno a la democracia. En el archivo de TVN, cuando es el cambio de mando y están pasando la banda y la agarra Elwin, ahí justo en la transmisión cambia y Augusto toma la Claro, transmisión en porque ese cambió mismo en ese momento el segundo. Sí, equipo, cambia el exactamente. equipo y el rostro que está avivado y pasa a Góngora en un segundo y empieza la voz de Augusto. Entonces, para mí también, o sea, este es el análisis, pero es la primera cara que vimos en ese retorno a la democracia. Y ese momento es tan simbólico de lo que representó después. Y es lindo como hice en la película. Yo hice dos crónicas. Hice la crónica con el teleanálisis de la muerte que llevó a la vida y después en el canal público la crónica de la creación y de los creadores de este país. Exactamente. Que está, o sea, como él pensó cuál iba a ser su rol mediático
como que se iba cuestionando sus roles mediáticos. Y la película creo que también se la cuestionó desde ahí, su tercera crónica, como la del Alzheimer, que iba a las marchas, ponía temas sobre la mesa. Él decide públicamente hacer la entrevista en la revista El Sábado y contarlo. Muchos otros se esconden, como fue decidiendo cómo iba a ser su figura pública siempre. Y cómo iba a contar su historia él, ¿no? Ahora, tú decías también en entrevistas, Maite, que al principio Paulino Urrutia como que veía con distancia este proyecto, pero que él fue el que la convenció, y de alguna manera estaba eso como también sus ganas de mostrar su legado, su vida, su vivencia. Yo creo que, como siempre digo, o creo firmemente, que estaba su compromiso con el registro, como Augusto también existía con las cámaras, como en esa necesidad de comunicar y de hacerlo público, no tanto su intimidad, pero yo creo que lo entendió como lo que tenía que comunicar en ese momento. La Paulina dice, ustedes se eligieron, como, y yo digo, no, como yo creo, no sé si Augusto tuve la suerte, no sé si me eligió a mí. Augusto eligió hacer un documental y decidió registrar su fragilidad, consciente de lo que estaba exponiendo y de manera muy valiente, y desde el lugar, o sea, nos dijo, yo filmé tanta gente, yo filmé tanta fragilidad, como, ¿por qué yo no voy a mostrar la mía? Entonces, como ese nivel de conciencia para mí, como que me habla de la coherencia total de su importancia, o sea, la importancia que le daba al registro. Sí. Maite, en tus documentales tú siempre estás mostrando mundos que, digamos, que parece como que la gente no se está dando cuenta que lo están filmando, ¿no? Es como algo muy, muy genuino, que conecta mucho con esas personas. En el caso de una persona enferma de Alzheimer, que por más que te consienta y quiera hacer el documental, lo va a hacer necesariamente en un momento en que todavía puede dar ese consentimiento y que se da cuenta de lo que está pasando, pero que hacia el final ya no se va a dar cuenta de quién realmente consintió porque no tiene cómo saber cuál va a ser el nivel de deterioro. ¿Cómo te planteaste tú respecto de ese propio límite de hasta dónde filmar y hasta cuándo filmar? Es súper difícil cuando uno graba personas con Alzheimer porque uno siempre se va a cubrir en lo legal, que es el papel firmado cuando la persona estaba consciente y ya, y le preguntas a los familiares y te autorizan, pero claro, hay un límite que tenéis que ir viviendo y construyendo en el cotidiano y que solo entiendes en terreno. Y yo siempre dije, quiero estar ahí hasta el último día, pero ese último día, ¿qué era? Claro, el último Era día con vida, el último día... Exacto, el último día en que él la reconociera, nunca dejó de reconocerla, entonces ese día tampoco llegaba. Hasta el final Augusto reconoció a la Paulina, que no le podía decir su nombre, pero sabía quién era. Entonces, ese límite había que vivirlo y creo que fuimos construyendo entre todos los límites y yo entendiendo también cuál fue ese momento y para mí el último día de rodaje no fue el día que yo dije, terminé la película, tengo todo el material, yo podría haber seguido años. Para mí el último día de rodaje fue el día que está la película, Augusto dice, yo ya no soy, y la Paulina le dice, tú eres, no, yo ya no soy. Y fue la primera vez en 5 años que yo me sentí incómoda ahí, que sentía que él no estaba interactuando como siempre con nosotros y con la cámara. Entonces, como para mí no tenía sentido porque se estaba quebrando el espacio de comodidad que los tres habíamos construido esos años y él ya no era el que quería estar frente a la cámara. Entonces, ese fue el límite, pero yo no, como era muy difícil prever el momento del final, porque además Augusto murió 1 año y medio después de eso, o sea, no fue, o sea, el deterioro que se ve en la película no fue su deterioro final, que fue mucho más avanzado que eso. Sí, y ese límite, como dices tú, de cuando dice yo ya no soy, ¿no? Como una lucidez de él de decir Sí, esta persona no soy yo. ya no soy, que es muy impresionante. Y que es muy impresionante que hasta antes de eso, que ya llevaba muchos años con Alzheimer, hay identidad. Sí. Él se sentía que él era, y yo también sentía que conocí a Augusto profundamente, y eso es que me tocó conocer al Augusto de los últimos 5 años. O sea, lo conocí en el presente, no digo yo lo conocí a través del material de archivo. Esta película ha sido
contraintuitivo, aunque muy positivo, el éxito que ha tenido de taquilla, Maite, porque en general son temas que la gente no quiere Sí, totalmente. saber. O sea, como o que no quiere ir a llorar, o que no quiere hablar del tema del Alzheimer, ni de la ancianidad, ni de los últimos Mm, años, a pesar de que la vida se ha prolongado y hoy día la expectativa de vida es completamente distinta de lo que era hace 20 o 10 años, y por lo tanto este tipo de enfermedades van a ser cada vez más mm. comunes. Eh, entonces hay algo muy interesante ahí de que la gente igual quiera ir a verla y exponerse a esta historia en que no voy a hacer un spoiler, pero es una historia con la cual uno se conecta muy emocionalmente y no es una película de sufrir, o sea, de empatizar, pero no de sufrir. Hay una figura que tú relevas mucho, que es la figura de la cuidadora, en este caso de Paulina Urrutia, con la complejidad que tiene esa figura, ¿no? Porque también es algo bien invisibilizado en Chile en general, el cuidado en el mundo, pero también en nuestro país. Em, el desgaste que sufren, el amor que reciben, pero también lo que significa estar en esa Mm. posición, y uno lo ve muy claramente en Paulina Rotia. ¿Cómo fuiste tú viéndola a ella y la evolución de ella misma a medida que iba progresando también la enfermedad? Y además toca la pandemia, en que tuvieron que estar encerrados solos. Sí, bueno, yo me aproximé a esta historia a partir de ese tema. Yo no pensé en la memoria política, en la memoria histórica, fueron cosas que entraron entendiendo todas las dimensiones de Augusto, pero yo me acerqué porque vi a la Paulina cuidando públicamente de una mujer que había decidido llevar a su marido a su espacio de trabajo, llevarlo a sus fiestas, como integrarlo y no aislarlo, ni aislarse ella. Entonces, en esa decisión vi un valor y algo que me pareció excepcional para cómo hemos estado acostumbrados a no ver a las personas dependientes, más bien. Yo siempre he visto o en mis películas anteriores, se ven burbujas de cuidadores con personas que no interactúan socialmente. Entonces, desde ahí partí y siempre la vi como, o sea, ella llevaba esta carrera diciendo, bueno, se acostumbran todos como, esta es mi situación, Claro, la llevaba a vamos los a ensayos, todo. lo O sea, en llevaba la a todas película no se partes, claro. alcanza a ver tanto porque entra la pandemia, pero él era uno más del elenco, estaba ahí. Y lo que uno ve era porque ya llevaba mucho ensayo y todos tenían que estar a otro ritmo. Y Augusto opinaba en las reuniones y ella le generaba los espacios. Entonces, esa acción que se le corta en pandemia y es terrible porque además Augusto empeora rápidamente, no porque no tuviera las terapias, sino porque no tenía ese mundo social. O sea, para mí es un súper ejemplo de la importancia de estar en el mundo. La Paulina es una cuidadora que visibiliza. Ella tiene la gracia, incluso ahora en el duelo también, lo visibiliza como de una gran comunicadora como Augusto, como de querer comunicar y de volver a los otros parte. Y yo creo que eso en la Paulina yo lo vi como un esfuerzo hasta el final, muy valiente, porque en espacios que quizás a otras mujeres nos daría vergüenza exponer nuestras carreras o mostrarnos frágiles también, ella mostraba su fragilidad, contaba su fragilidad, exponía sus problemas domésticos en contextos en que no tenemos permitido exponer nuestros problemas domésticos cuando somos las mujeres las que lidiamos mayoritariamente con ellos. Entonces, como a mí se me abrió un mundo también en lo personal de cómo así como yo ahora ya digo, no, no puedo, tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, cosa que antes te habría dicho, no, mira, tengo una reunión, cualquier otra cosa, es como, sí, esa es mi realidad, así vivo, y ella se movió con eso. Y creo que tenemos que aprender de ahí. La Paulina, a mí me quedó grabada una frase que me dijo hace unos años, que la hice públicamente, que todos, o sea, para que evolucionemos como sociedad, todos tenemos que cuidar a alguien en algún momento de nuestras vidas, porque si no, no vamos a evolucionar. Entonces, si todos entendemos eso, que la que está cuidando ahí, mañana soy yo o él, y vamos a tener que ayudarnos porque vamos a estar todos en esa posición, como la política de cuidado va a fluir más definitivamente. Y la Paulina tiene la gracia de que es una figura pública importante visibilizando esto, porque también tenemos el estereotipo de las cuidadoras con mujeres que no trabajan, que no tienen que hacer malabares, que ya habían decidido aislarse antes y no es así. Entonces, creo que eso es importante, como que las mujeres en espacios de poder también den esas luchas.
Claro, y es un tema esencial, Maite, porque sabemos que el trabajo de cuidados no remunerados, como se llama técnicamente, equivaldría a un 26% del PIB según el Banco Central si se tuviera que pagar. Sería lejos la empresa más importante y grande de Chile. Sin embargo, no se paga, no se ve y, y a veces ni siquiera se agradece. Una iniciativa popular de norma que estuvo entre las top 10 de las que se presentaron ahora al Consejo, que era justamente por darle reconocimiento constitucional al trabajo de cuidado, quedó fuera de las votaciones de las comisiones, siendo que había sido una norma que tenía mucha adhesión y que debía ser esta una agenda transversal, ¿no? Más allá de cualquier diferencia política. ¿Ves tú una posibilidad de que películas como esta, roles como el de la Paulina Urrutia, abran ese camino a visibilizar, pero luego entonces valorar y cambiar las estructuras finalmente para que las personas que cuidan, sea un niño, sea una guagua, sea un adulto, sea una persona con discapacidad o sea una persona que está con Alzheimer, no tengan que arreglárselas solas, digamos, y que la sociedad las deje como entregadas a lo que buenamente puedan hacer? Definitivamente, yo creo que ese es para mí el rol del cine. Yo no voy a cambiar la ley porque no, no tengo ese rol, pero lo que yo tengo que hacer como cineasta es ilustrar las historias y ilustrar la intimidad para que se entiendan esos conceptos que para muchos son ajenos y poder compartir en lo concreto en qué se traduce esa discusión. Y creo que está lleno de ejemplos de películas que han ayudado a eso. Yo creo que La Memoria Infinita como entrega el ejemplo y pone el tema en agenda, que también es algo que los cineastas tenemos que hacer, y como empujar desde ahí y visibilizar. La película definitivamente ha puesto el tema en agenda y también con los matices que implica, porque es una historia particular. Yo también creo que el caso de la Paulina es muy excepcional. Hay un acto de amor también en el opuesto, en decir en qué momento institucionalizo y decido que mi pareja ya no puede estar más en la casa y va a un lugar. O sea, son muchas preguntas, como cada pareja, cada situación eh, es un mundo, pero claro, acá hay un ejemplo que nos permite abrir la discusión. La Paulina también dice mucho como yo no creo en la profesionalización total de los cuidados, como no puede ser que solo se entienda en la medida que es remunerado. Entonces a mí me gusta como el ejemplo que da de mientras a mí me ayuden a integrarlo en el trabajo y en los espacios y que tenga la ayuda que necesito en mi casa, es como puedo seguir funcionando y puedo seguir cuidando también. Claro, exactamente, como el apoyo y el cuidado al cuidador. Mm. Em, Esta película, tú también dices, Maite, que a pesar de que la gente cree que se trata del olvido, se trata de lo que permanece. ¿Por qué es una película sobre lo que permanece? Sí, para mí La Memoria Infinita no es una película sobre el Alzheimer, al contrario, es una película sobre la memoria y sobre lo que queda, claro. Estas discusiones sobre el olvido, yo creo que no se olvidan tantas cosas y creo que Augusto es un buen ejemplo de eso. Podemos ver en La Memoria Infinita cómo olvida cifras, cómo olvida datos, que la Paulina le pregunta, ¿cuánto tiempo llevamos juntos? No sé, ayúdame, como, pero sabe que ella es su pareja, sabe el amor, sabe los detalles de la relación. Por ejemplo, le dice, no tuvimos hijos porque tú no querías, como ese tipo de Sí, ese cosas que momento es muy quedan particular, marcadas, porque ¿cachai? eso es Como, algo sí, es importante de recordar. importante y Sí. como medianamente doloroso para él y quedó, pero claro, ¿cuánto tiempo ni cómo se conocieron? No, pero ese tipo de cosas permanecen. Sus dolores y sus pérdidas que sucedieron durante la dictadura, las vemos que permanecen. Sus amores permanecen, sus obsesiones ahí quedan intactas. Entonces, yo digo que es una película sobre cómo la memoria emocional queda viva, sobre cómo el cuerpo recuerda hasta el final los sentimientos, más allá de que las cosas no se puedan nombrar. Y creo que es un claro ejemplo para este año, de que desde ahí tenemos que conmemorar y que tenemos que vivir los duelos, porque no podemos anular esos dolores, porque la pena está, solamente hemos aprendido a vivir con ella todos estos años y acomodarla en algún lugar del cuerpo. Y Maite, de alguna manera, esta película, como decíamos, en un año en que ha sido tan complejo como establecer ni siquiera una memoria común, pero como decir, bueno, esto al menos es una tragedia que nos pasó a todos, que sería como lo básico, ¿no?
Me pareció también que la memoria infinita es una mirada muy amable desde la nueva generación, que es la tuya, hacia la generación de Augusto, que podríamos decir la generación que fue adulto, o fue joven en dictadura, fue adulto en la transición y que es la generación que hizo esos 20 años concertacionistas, ¿no? Con todas sus luces y sus sombras. Hay ahí una mirada, podríamos decir, más amable de tu generación hacia esa. Es que yo la miro con admiración, o sea, y creo que, y la película también se para ahí, o sea, había que estar en ese momento, que estar en ese lugar, y creo que la película también es una generación de periodistas, y eso es lo que está retratando. Entonces, un amigo de Augusto dijo en su funeral, como que durante el periodo del teleanálisis, lo que él aprendió de Augusto era aproximarse a cualquier entrevistado siempre desde la ternura y desde la amabilidad, y creo que se ve en esa ética periodística, se ve en la forma que tenían todos y que tenía él en ese momento, se ve una generación con esperanza y activista al mismo tiempo, que miro con nostalgia porque la veo poco, entonces como los admiro desde ahí y desde realmente eh, hacerse cargo, como que creo que Augusto y sus compañeros se hicieron cargo del momento histórico que les tocó. Entonces, sí, es una película de agradecimiento a esa generación. Bueno, Maite, y ahora tienes una serie de festivales en los cuales la película se va a mostrar y donde además eso muestra que es un concepto universal, ¿no? O sea, así como Agente Topo llegó a los Óscares, que uno dice una historia tan chilena y que esta película que cuenta una historia muy chilena tiene también una conexión con emociones universales, ¿no? Así que felicitaciones por Muchas este gran gracias. documental que es la memoria de Augusto Góngora, de Paulino Ruther, pero también una parte de la memoria de todos nosotros. Así que tengas mucho éxito en estos festivales. Y muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Influyente. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía de hoy día y nos vemos el próximo domingo.